Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, el domingo pasado culminamos el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Ahora, avanzando ya en el tiempo durante el año, contemplamos a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lleno del Espíritu Santo, iniciando su misterio público, dispongámonos a celebrar esta sagrada liturgia que nos llevará a vivir la maravillosa experiencia de ser discípulos y misioneros del Señor, caminando tras sus huellas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más, ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando esta segunda semana del tiempo ordinario con este domingo segundo que el Señor nos ofrece. Vamos a poner en práctica siempre lo que hemos aprendido en el tiempo fuerte del Adviento y la Navidad. Dios ya está con nosotros. Hoy nosotros lo hacemos realidad en nuestra vida y en nuestra comunidad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria In excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, 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 gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi servidor, Israel. Por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente, he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor, y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fuerza, mi fortaleza. Él dice:
Es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan vio y dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Aquí entonces Juan, que nos está indicando y nos está mostrando directamente, ¿verdad? Y nos dice: Eágina, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estamos en este segundo domingo del tiempo ordinario. Y así entonces la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, queridos amigos, nos invita en este domingo a centrarnos un poco y a decir
hacia dónde vamos a caminar en nuestra vida. Oigo era la tiempo ordinario, en nuestra vida de todos los días. Moto para la yapita ñaina, mara pucueri para la yajata ñaina, pega con la dice. Entonces hay una actitud y una característica esencial al presentar a Juan el Bautista, porque él nos está diciendo, peaina, pea pucuela ñande yajana. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Das ahí plata a pucueri, das ahí poder a pucueri, das ahí corrupción a pucueri, das ahí entonces mindereimo ajina la de huerajata por el buen camino, pero y pajape ya poco a quiebre, ¿entienden? Queridos amigos, esto es esencial que nosotros miremos, esto es esencial que nosotros conozcamos y esto es esencial verdaderamente para que nosotros podamos hacer un camino de salvación. La ñandena yajaino detrás del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces quiere decir que ñandé ya perdé la ñande tiempo, ya perdé la ñandere coe. Entonces, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si después pierde su propia vida? ¿De qué le vale al hombre ganar tanto dinero, acumular tantas cosas, si después tampoco, queridos amigos, con toda la plata del mundo, dayeiko haremos año, cierto tiempo, ¿verdad? Y después todos vamos a pasar. Así que, queridos hermanos, ya puruponá que na con riqueza con añan de yara me eva de, pero en la justicia, ¿verdad? En la justicia, en lo que significa verdaderamente el trabajar por la construcción del reino de Dios. Apeamos a Juan el Bautista con Ángela e Ise Añandeina a través de esta frase. Ese es el Cordero de Dios. Durante todo este año, con la segunda semana, ya voy a poner en este segundo domingo, la pejona tapejona pejenduja picuala o yerureta ve. Va ebalai eu angelos, ¿cuál es su buena noticia? ¿Cuál es su buen anuncio? Va ebalai isea ve, va ebalamombe usea ve. Pero vean, algo yo que voy a jala tu pavo peña genduana, verá, domingo a domingo. Lo que la palabra de Dios nos va entrando, calando en el corazón y hace que forme y haga parte de nuestra vida, de nuestra esencia, de nuestra propia ontología. Ese es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, pues existía antes que yo. Aquí Juan el Bautista nos está dando la certeza, queridos amigos, que la propuesta y el evangelio de Jesucristo da entonces tiene cualquier jaguar aire y la de no. Aquí es la misma palabra de Dios, es la misma esencia de Dios, es la misma presencia de un Dios que nos salva y que nos libera. Entonces cualquier cosa la overuañandeina. Yo doy testimonio, dice, ¿de quién estoy hablando? Detrás de mí viene un hombre que está por delante de mí y sobre todo te subraya que existía antes que yo. Entonces es Dios. Le estamos escuchando nada más y nada menos que a Dios, es decir, la palabra de Dios. Domingo a domingo, día a día, a través de la palabra, es la misma fuerza y el Espíritu del Señor que nos acompaña y que nos llama también a nosotros para construir el reino de los cielos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestro credo ante el Señor y nuestra comunidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones.
A cada intención respondemos: Padre, atiende nuestra oración. Padre, atiende nuestra oración. Pidamos al Padre que guíe e ilumine al Papa, a los obispos, a los presbíteros y diáconos, para que, fortalecidos por el Espíritu Santo, continúen guiando con fidelidad a su pueblo. Oremos al Señor. Padre, atiende nuestra oración. Intercedamos por nuestros hermanos que sufren, para que Dios Padre misericordioso mueva nuestros corazones y podamos ser instrumentos de su amor a través de nuestra solidaridad. Oremos al Señor. Padre, atiende nuestra oración. Pidamos al Padre por todos los bautizados, para que la celebración de la Eucaristía acreciente en nosotros la fe y podamos testimoniar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, atiende nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien,
Por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto. No tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. La alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor.